chat para yo posteriormente contemplar la asistencia del día de hoy. Por ahí la coordinadora me comentó sobre algunas situaciones que están teniendo problemas con sus compañeros con servicios de internet. De hecho, yo también estoy teniendo ese mismo problema. Por ahí tengo intermitencia, pero antes de que de que se me corte el servicio de internet, les voy a comentar lo que vamos a realizar y los ejercicios que ustedes van a realizar posteriormente. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, vamos a ver esta. Esa no, esa es de SQL. Esta. Ok, bueno, estoy grabando la sesión para que posteriormente los compañeros que no pudieron ingresar, pues bueno, ya vean de lo que vamos a tratar, aparte de que ustedes les encargue por ahí una investigación sencilla, pero bueno, lo vamos a retomar la próxima clase. Por lo pronto van a realizar otra tarea adicional, en el cual, pues bueno, vamos a ver puntos importantes sobre lo que ya habíamos platicado en base a lo que es esta estructura, que son las diapositivas. Por ahí lo encuentran en su libro de programación, es la misma información que está ahí en ese libro, en el cual, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son editores de texto, que ya la clase pasada por ahí se los comentaba. Entonces, editores de texto, quedamos que son aquellos programas que nos van a permitir a realizar una entrada de caracteres mediante un teclado o una pantalla. Eh, por ahí un editor puede ser una consola, como los famosos MD cuando ejecutas para ver alguna configuración de una red, un blog de notas, para configurar páginas web y editores como Word, que en este caso son complementos que te van a ayudar, pues obviamente a realizar por ahí junto con la programación una mejor dicción en conjunto. Posteriormente hablábamos de traductores. En este caso se divide en dos, intérpretes y compiladores, ¿ok? Hablábamos por ahí que los intérpretes son los que van a ir traduciendo línea por línea o ejecutando el código línea por línea. Ejemplo, les voy a poner este programita que es de Raptor, que es una suma de dos números. Este es un diagrama de flujo realizando ocupando estos símbolos que son suma de dos números. Estoy asignando mi primer variable, mi segunda variable, voy a hacer mi operación y al final me va a dar un resultado. Si yo lo ejecuto, ¿sí? En la parte de ejecutar, te das cuenta, va a ir corriendo hasta que no le agregue yo un valor y ahí está leyendo línea por línea. Entonces está interpretando cada código que va realizando. Y aquí, pues bueno, ya me dice que el resultado es 4. Yo le agregué el primer valor 2, el segundo valor fue 2 y me dio un resultado con el número 4. Entonces, es una interpretación en base a lo que va corriendo la estructura del código, porque me va leyendo línea por línea y obviamente se detuvo porque pues bueno, también depende de la instrucción que yo agregue. Posteriormente hablábamos del compilador, componente que va traduciendo un programa de tal manera que deja un rastro, constancia del mismo para posteriormente generar un programa ejecutable a fin de no requerir una nueva traducción cada vez que se disponga. Recuerden que por ahí platicábamos que el compilador, obviamente como su nombre lo dice, compila de forma directa y solamente te manda el error al final donde lo tienes. En este caso, cuando es un intérprete, cuando lo hace línea por línea, no pasa al siguiente nivel si en este caso no está correcto o hay algún problema o detecta algún problema en cierto punto. Esa es la diferencia en cuanto a un intérprete y a un compilador. Y es parte de lo que son los traductores. Ok, por ahí anteriormente habíamos tocado el tema de los algoritmos. Decíamos que los algoritmos es un conjunto de pasos o instrucciones de una orden que van a llevar a cabo una solución. Poníamos el ejemplo de una analogía cuando realizábamos una receta de un pastel, ¿sí? En esta receta, pues bueno, que necesitabas ingredientes. En esos ingredientes, pues era toda la serie de instrucciones o de preparación de lo que necesitas hasta cómo lo vas a preparar hasta que te den un resultado. En este caso hay etapas dentro del algoritmo, son 3 etapas importantes.
Una que es la entrada de datos, el proceso de datos y la salida de los resultados. La entrada de datos cuando voy a asignar valores, el proceso de datos cuando yo voy a realizar alguna operación y la salida es cuando yo voy a agregar una impresión de pantalla o cuando voy a dar el resultado. Entonces, el algoritmo cumple estas tres etapas, que es lo más seguro que venga en su examen, que yo les pregunte cuáles son las etapas de un algoritmo: entrada, proceso y salida. ¿Alguna duda hasta ese punto, chicos? Y que yo tenía una duda en lo de los traductores. Ajá, dígame. Ahí como usted selecciona si quiere que sea un traductor, intérprete o un compilador. O sea, el programa te da ese tipo de traductor o cómo lo hace. Ok, perfecto. Bueno, aquí viene lo que es los tipos de lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que solamente interpretan y hay lenguajes de programación que solo compilan. Uno de los lenguajes de programación que interpretaban o que siguen interpretando es el llamado ensamblador. El ensamblador trabaja a través de una consola y esa consola trabaja a través de comandos. La consola es la parte negra, por así decirlo, de lo que es el símbolo de sistema. Entonces aplican una consola y esa consola trabaja mediante comandos. Déjame por ahí a ver si, por ejemplo, esta es una consola de mi sistema operativo. Si yo le digo que me traiga o que me muestre la IP de mi máquina, pues bueno, aquí ya me trae de acuerdo a los resultados que yo tengo, la configuración que yo tengo en mi máquina. Entonces, esta interpretación es una consola que trabaja directamente con el sistema local de un equipo de cómputo, donde su conexión principal es mediante comandos. Yo agregué un comando para saber la configuración de red que yo tengo en mi sistema. Pero hay un programa, como te comento, que es lenguaje ensamblador que trabajaba mediante comandos. De hecho, trabaja mediante comandos. También el COBOL, que fue uno de los primeros lenguajes de programación que realizan esa interpretación, o sea, solamente interpretan línea por línea, es como corren. Y hoy en día ya podemos encontrar lenguajes de programación como Java o SQL que ya no solamente interpretan, que en este caso ya compilan y automáticamente pues te dan un resultado diciendo dónde está específicamente el error. Entonces hay programadores que prefieren trabajar con lenguajes de programación que interpretan, hay aquellos que prefieren trabajar con lenguajes de programación que compilan. Entonces el intérprete y el compilador, esto se basa a los tipos de lenguaje de programación. Y también hay lenguajes de programación que al mismo que interpretan también compilan, como en este caso JavaScript, que trabaja a través de códigos también, pero con páginas web. ¿Dudas hasta, no sé si solucioné su duda? Sí, que sí, ya quedó. Gracias. Perfecto, ok. Pues bueno, continuamos con las etapas de lo que es el algoritmo. Por aquí está un ejemplo de lo que es un algoritmo. Por ahí las etapas o el marco de solución de un algoritmo, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. ¿Cuáles son esas etapas? La entrada de datos, el proceso de datos y la salida de datos, ¿ok? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Aquí está un ejemplo. El ejemplo dice calcular el área de un rectángulo. Ok, aquí lo que yo necesito, pues principalmente cuando hablas de cuál es el área de un rectángulo, inmediatamente empiezas a pensar la fórmula del rectángulo. Pero ¿qué necesito yo para solucionar o para calcular el área de un rectángulo mediante un programa? Pues bueno, recuerda que el algoritmo está basado en tres etapas. Etapa 1, 2, 3. Entrada, proceso y salida. Aquí la etapa 1, ¿qué necesito yo para calcular el área de un rectángulo? Pues bueno, necesito saber la base de un rectángulo. Necesito saber la altura de un rectángulo. Ok. Ahora, el proceso. Ya sé cuál es la base, ya sé que yo necesito una altura. Ahora, ¿cómo yo solucionaría en el proceso estos datos? Pues bueno, voy a calcular el área de un rectángulo sabiendo qué, pues la fórmula. En este caso, la fórmula es área es igual a base por altura. Ok, y la salida, pues en este caso ya se cumpliría el área, es decir, ya el resultado de esta operación o la salida de esta operación. Ejemplificado en Raptor, tal y como está corriendo, esta es una suma de dos números. Aquí yo estoy nombrando variables, que es lo que ustedes, por ahí les encargué sobre expresiones y luego vamos a ver cómo se declaran estas variables. Aquí mi variable se llama, no sé si ven mi rap o mi ejercicio de Raptor aquí. Sí.
Ok, Sí, que sí lo vemos. gracias. Aquí mi variable, yo le puse la variable 1, la variable 2. Si yo estoy sumando dos números, ¿qué necesito? Un número y el segundo número. Y que necesito realizar la operación. Sí, vamos a ver si por aquí aparece. Sí, aquí yo le estoy diciendo que me sume la variable 1 más la variable 2, ¿ok? En este caso, esta es mi variable 1, que yo aquí le puse el valor. Este es como me va a leer, esta es la lectura, ¿sí? El dato de ingreso. Pero aquí en este caso yo le estoy diciendo que mi variable 1 va a almacenar un valor. Posteriormente vamos a ver mediante tipo de datos. Pero lo único que yo quiero que por ahí lo relacionen, relacionando con lo que es aquí en mi estructura de PowerPoint. Si aquí dice que voy a calcular el área de un rectángulo, pues bueno, sería parecido a lo que yo voy a hacer aquí. Dame el primer valor, dame el segundo valor y aquí realizaría la fórmula. En vez de realizar una suma, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues multiplicar la base por la altura. Por la altura. Exacto. Y al final aquí me daría un resultado. En este caso, mediante este símbolo, yo le estoy diciendo que el resultado va a ser resultado. ¿Y quién es resultado? Pues aquí yo estoy nombrando que el resultado va a almacenar los valores que se sumen de 1 y que se sumen de 2. Esto ya es un diagrama de flujo. Entonces, lo que ahorita yo nada más quería que interpretaran o cómo yo lo voy a relacionar es pasar a un diagrama de flujo, pero antes de pasar al diagrama de flujo, yo necesito realizar este algoritmo para yo saber posteriormente el diagrama de flujo. Entonces, el algoritmo solamente son la serie de pasos que yo voy a seguir para que me dé un resultado. En este caso, si sería la suma de dos números, entonces es dame el valor 1 o saber el valor 1. Dame el valor 2 o saber el valor 2. Y en el proceso sería sumar resultado igual a valor 1 más valor 2. O como tú le quieras poner, suma 1 más suma 2. Y en el dato de salida, pues ya sería el resultado de la suma es de lo que te salió de aquí. Y ahí terminaría mi algoritmo. Entonces, el algoritmo solamente son la serie de pasos. Ahí yo estoy aplicando el principio de programación, que es analizar. Estoy analizando cómo yo programaría este problema que me está pidiendo calcular en un rectángulo. Ok, ¿cómo lo voy a programar? Pues bueno, primero sabiendo mi algoritmo. Posteriormente, tengo que convertirlo a un diagrama de flujo para que posteriormente yo genere, al momento que hice generar, aquí te das cuenta y aquí ya te dice si lo quieres en C Sharp, en C++, en Java y ya te va a dar un pseudocódigo, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante para que no te confundas. Necesito que comprendas bien qué es lo que es un algoritmo, que en este caso pues estoy analizando el problema o que en este caso me está solicitando. Por aquí, pues bueno, tengo ejercicios y estos son los ejercicios que ustedes van a realizar y que se van a llevar, ya tanto lo pueden empezar a realizar ahorita que terminemos la clase y o tienen como límite, cuando tenemos clase, lenguaje de programación 1, tenemos hasta el martes. Entonces tienen como fecha límite el día lunes a las 6 de la tarde, un día antes, porque necesito revisar sus ejercicios. Entonces, ¿qué es lo único que van a hacer? Estos ejercicios ya están acá arriba en la plataforma de Schoology. Déjenme y voy a cerrar las operaciones. Ok. Déjenme les comparto la pantalla. Ok, nos vamos a ir a Schoology. Aquí ya están los ejercicios. Lo van a encontrar en su apartado de tareas 2. Este apartado de tareas 2 donde dice tareas de Tetra, van a completar esa tarea 2. Solamente quiero que realicen los algoritmos. No nos vamos a meter todavía con diagramas de flujos. ¿Cuáles son los algoritmos? La serie de pasos que yo necesito para solucionar, calcular el área de un rombo. Ok, ¿cuál es mi entrada? ¿Cuál es mi proceso? ¿Y cuál es mi salida? Convertir minutos a horas. ¿Cuál es mi entrada? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuál es mi salida? Convertir horas a minutos y viceversa. En este caso convertir minutos a horas y viceversa, convertir horas a minutos. Y el último, calcular el perímetro del cuadrado. No van a ser más que la serie de pasos
¿sí? Siguiendo mi marco de etapa 1, etapa 2, que necesito una entrada de datos, un proceso de datos y una salida de datos. Entonces, lo único que van a hacer es esto. Sí, obviamente la fórmula va a cambiar y los datos de entrada, algunos van a pedir más asignaciones de datos que otros, dependiendo de lo que te esté pidiendo en este caso. O Entonces, sea, la tarea, perdón, Inge, o sea, vamos a resolver el ejercicio paso por paso. es correcto, solamente realizando el algoritmo, que en este caso son las series de pasos. ¿Qué harías tú para calcular el área de rombo? ¿Qué necesitas para calcular el área de rombo? Bueno, pues entonces ahí empiezas a analizar qué datos necesitas tú, luego cuál es la fórmula y luego cuál es la salida de datos, pues que sería tu resultado. Después, ¿qué necesitas tú para convertir minutos a horas? Entonces necesito que empiecen a diseñar su algoritmo, que solamente son los pasos que tú vas a seguir para solucionarlo. Posteriormente que lo analicemos, que me digas, ok, y que yo cheque cómo hiciste tu análisis, bueno, ya después te voy a enseñar, ahora esa serie de pasos que tú hiciste, ahora lo vamos a convertir a un diagrama de flujo. En este caso, el diagrama de flujo, pues, ¿qué es el diagrama de flujo? Lo vamos a traducir en la representación de símbolos, que en este caso sería Raptor, el programita que les enseñé de suma de dos números, utilizando por ahí símbolos, pero necesito que primero entiendan la etapa de lo que es el algoritmo. Entonces, es lo único que ustedes van a realizar. Si ustedes, esta diapositiva ya se la subí también en la parte de materiales de apoyo. En materiales de apoyo ya encuentran esa diapositiva. Aquí en material de apoyo está la diapositiva que ya le subí, ahí habla sobre esa información, se llama lenguaje de programación 1. Entonces, ahí está la información de una entrada, de un proceso, de una salida. Está el ejemplo que aquí les agregué, que en este caso es el área de un rectángulo. Entonces, si todavía no queda comprendido el tema, lo único que tienes que hacer es que tu algoritmo tiene que tener una etapa, un proceso y una salida. O sea, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Y es parecido a esto, lo único que van a hacer describirlo, lo pueden describir en su libreta, le toman una foto, la suben como ejercicio 1, luego ejercicio 2, 3, 4 y 5. O en un Word más formal, si tú tienes equipo de cómputo, o en una diapositiva, como tú gustes, dependiendo cómo quieras dar la presentación de tu tarea. No sé si tengan alguna duda hasta ese punto. ¿Para cuándo es, Inge? Para el día lunes, 6 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde debe de estar terminada esa tarea. ¿Por qué? Porque tengo que revisar cada uno de ustedes sus trabajos, cómo lo hicieron, cómo lo estructuraron, para yo darles una retroalimentación el próximo martes y decirles, ok, su compañero su estructura la hizo de esta forma, su compañero la hizo. No quiere decir que todos lo van a hacer igual. Acuérdense que todos analizamos de manera diferente. Pero si ustedes se enfocan aquí en este caso en cuanto a la operación o la fórmula siempre es la misma, entonces se van a basar prácticamente en la fórmula para saber qué datos son los que necesitas o los que vas a ingresar. En sí, solo son 3 etapas, ¿verdad? Sí, solamente son 3 etapas. Ya el diagrama de flujo por acá ya lleva 5 etapas. 1, 2, 3, 4, 5. Pero estamos viendo algoritmos y el algoritmo solamente lleva 3 etapas. La entrada de datos, el proceso que es la operación y una salida de datos. O sea, nada más vamos a describir ¿Es correcto? cómo se hace ahí, no Así como vamos está a aquí, hacerlo. sí, así como está aquí, me vas a describir cuál es tu solución para en este caso calcular el área de un rombo. ¿Cuál es la Ok, fórmula del área de un rombo? no me acuerdo. No es lado A por lado no sé qué. Entonces, bueno, si tú necesitas aquí, en este caso, la fórmula es lado por lado por lado entre no sé qué, bueno, aquí, o sea, ¿qué necesitas? Dame el lado A, por eso, o sea, tú lo puedes nombrar como tú quieras. Aquí en este caso, como fue la base por la altura, entonces, en este caso me están pidiendo el área de un rectángulo. Si tú sabes la fórmula del área de un rectángulo, es base por altura. Entonces, si te das cuenta, yo necesito dónde almacenar el área, dónde almacenar la base y dónde almacenar la altura. En este caso le estoy diciendo que la base se va a llamar base y la altura se va a llamar altura. O tú aquí le puedo haber puesto la altura se va a llamar A o la base se va a llamar B. O sea, aquí es independiente de tú cómo le quieras asignar. Aquí, como te comentaba, es dependiendo de cada análisis que tú le des o cómo quieras nombrar tu variable. Obviamente después vamos a ver las reglas de cómo se declaran esas variables.
Pero ahorita lo que quiero que hagan es esto, nada más simple y sencillamente estos pasos, pero siguiendo el ejercicio de el área de un rombo, convertir minutos a horas, convertir horas a minutos y calcular el perímetro de un cuadrado, que son 4 ejercicios. Lo único que vas a hacer es esto, el algoritmo, la serie de pasos que te van a ayudar a cómo solucionar, en este caso, ese problema. ¿Cómo solucionarías calcular el área de un rombo? Pues primero necesito los valores, ¿no? Y luego posteriormente, pues hacer la operación y luego pues ya me da el resultado. Eso es lo único que tienes que hacer, que en este caso es esto. Y tenemos que ponerlo así como usted lo hizo, así de que tenemos como datos de entrada y luego como proceso, como Yo lo salida. puse así porque para que ustedes interpretaran dónde estaba la etapa 1 y la etapa 2. Si tú lo quieres poner, porque posteriormente estos ejercicios tú lo vas a convertir a diagrama de flujo, ¿sí? Tú lo vas a convertir a esto, que es el diagrama de flujo, y luego vas a sacar esto, que es el pseudocódigo. Entonces, si tú lo quieres identificar así para que no se te olvide, está bien. Si tú dices, ya me sé dónde está la entrada, dónde está el proceso y la salida, no hay ningún problema. O también lo puedes poner como líneas, o sea, puedes poner, ok, en esta primera quiere decir que esta es la primera etapa, luego la segunda y luego la tercera. Ok. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Pues bueno, entonces el material o la tarea lo van a subir, como les comenté, en tarea 2. Ahí van a adjuntar ya sea una foto, si lo hicieron en su libreta, ya sea un archivo de Word, de PowerPoint, donde hagan esos algoritmos, o si aquí le quieren contestar ahí mismo, por ejemplo, en el ejercicio 1 y haces toda tu metodología, ejercicio 2 y etcétera, así lo puedes poner también, no hay ningún problema. Como quiera a mí me va a aparecer y pues yo te lo voy a calificar. Ok. Perfecto, chicos. O como quiera les subo la grabación en un ratito. Por ahí se está grabando para aquellos que si sus compañeros les llegaran a preguntar sobre la sesión, ahí va a estar grabada para que ellos puedan verlo, de qué trata lo que es el ejercicio. Una vez que ustedes ya complementen estos ejercicios que nosotros vamos a realizar y donde les voy a decir dónde se equivocaron, lo que necesito es no tengan miedo a equivocarse. Estamos en eso, analizando, desarrollando. Si yo me equivoqué y se van a reír mis compañeros porque no sé sacar o calcular el área de un rombo, es normal. Por ahí yo te voy a decir dónde te equivocaste o cuál es el proceso que estás siguiendo o si no respetaste tu entrada, proceso y salida. ¿Por qué? Porque en base a esto ya nosotros empezamos a desarrollar lo que es mi diagrama de flujo, o sea, esta representación de símbolos para ya posteriormente entrar a lo que es un pseudocódigo, que el pseudocódigo no es más que una aplicación o un algoritmo que te va a ayudar a programar en cualquier otro lenguaje de programación. Por eso la programación empieza a desarrollarse a través de un análisis. ¿Y quiénes son los que entran dentro de ese análisis? Pues lo que es el algoritmo, ¿sí? Que en este caso es esto. ¿Alguna duda, chicos? Perfecto. Los que llegaron tarde... Y que la salida... Ajá. Perdón. El dato de salida siempre va a ser como el área, o sea, tenemos que poner área. No, va a ser, por ejemplo, tu resultado. La salida siempre va a ser resultado. Aquí, por ejemplo, yo le puse área porque el resultado aquí se llama área, ¿no? Porque me está pidiendo cuál es el área de un rectángulo. En este caso, en los otros ejercicios te pide el área de un rombo. Pues aquí también sería, el resultado sería el área de quién, del rombo. Y acá, ¿cuál sería el resultado? Pues los minutos, ¿no? Que se van a ser conversibles. Entonces tú le puedes poner resultado o conversión final y ahí le puedes poner, ese sería tu resultado. Por eso ahí te comento que aquí depende de la interpretación que tú le pongas y también pues tienes que ver de lo que te está pidiendo. Ok, sí, ya quedó claro. Perfecto, chicos. Pues bueno, entonces, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima clase. Suben su evidencia, su tarea en tarea 2. Ya está arriba esta diapositiva para que ustedes empiecen a analizar lo que es el algoritmo, entrada, proceso y salida. De hecho, estos mismos ejercicios se los pide el libro. Por ahí, creo que viene también otro ejemplo parecido para que se puedan guiar. Ok, dije. Perfecto. Ok. Entonces, Adiós. nos vemos. Que pasen una excelente noche. Nada más a los que entraron tarde, no se les olvide agregar su nombre en el chat. Bye. Gracias. Hasta luego. Bonito fin.